pueblo mapuche. Marichihueo, venceremos hasta la muerte. Para empezar voy a refrescarles un poco la memoria. Son 500 años de guerra, ya no canta la victoria. Soy la voz del pueblo mapuche que derrama sangre por la usurpación de tierra, corruptos que tienen hambre. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar del abuso del maldito bajo intruso que nos viene a disparar? El ambiente está confuso y ya no existe el respeto por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad. Basta ya de represión y sabotaje, armemos la revolución contra el gobierno y su bandidaje. Todo su montaje y todo el mundo ya lo está sabiendo, como el rico al pueblo a diario sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo en lo absoluto. Un minuto de silencio por todos los que se fueron, comuneros mapuches que lucharon por su tierra y murieron. Ustedes no van a poder con la fuerza del mapuche. Estoy con mi gente y lucharé contra la ambición del poder. Ustedes no van a poder con el neguen del huichape. Estoy en mi tierra y lucharé, ya lo opresor destruiré. Políticos y empresarios, jueces, Paco, mercenarios, matar no es necesario. Nuestro pueblo originario, milenario, sanguinario, continúa la Araucanía. Violencia descomunal en manos de la oligarquía, tiranías hoy en día. Permanece el engaño, las empresas forestales solo más hacen daño. Nuestra tierra seguimos siendo ignorados, pisoteados por este ambicioso y decadente gobierno de estado. Opresor capitalista, eres tú el terrorista, el que reprime a nuestro pueblo que se mantiene activista desde el tiempo de la dictadura militar, y que los gobiernos de turno no han querido reformar para seguir avasallando, intentando aplastar, pero a la fuerza del pueblo guerrero mapuche no la podrán derribar. Marichihueo, Picunche, Huillinche, Pehuenche, todos juntos venceremos hasta la muerte. Ustedes no van a poder con la fuerza del mapuche. Estoy con mi gente y lucharé contra la ambición del poder. Ustedes no van a poder con el neguen del huichape. Estoy en mi tierra y lucharé, ya lo opresor destruiré. No tenemos miedo a la represión. El hermano Camilo Santillán, que fue asesinado por los policías del Comando Jungla. La vida no se lo vamos a entregar a ellos. Golpear al enemigo. Terrorista de carabineros. No importa cuánto dinero, cuánto armamento tengo. Vamos a actuar. Violentamente. El enemigo a nosotros nos obligó a sacar las armas y lo vamos a hacer. Cañete en el corazón